Saludos tengan todas y todos estudiantes del curso Algoritmos y Estructura de Datos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con todas y todos ustedes en esta clase sincrónica del día de hoy, clase de semana 11. En esta semana continuamos con el tema de los árboles, que lo iniciamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo lo que eran árboles binarios simples, y esta semana nos corresponde lo que son árboles binarios de búsqueda o árboles de búsqueda binaria. Bien, bueno, la temática de hoy tiene que ver con el tema 6.2, que es precisamente árboles de búsqueda binaria pero balanceados, los que se conocen como los AVL, y los árboles de búsqueda binaria. O sea, cuáles son las diferencias con respecto a los árboles binarios. ¿Okay? Comentarles también en esta semana, semana 11, antes de iniciar este tema, bueno, vean que para esta semana ya les había dejado de la semana anterior la segunda lectura en inglés, que tiene que ver con los hash tables, del capítulo 10 del libro de Damasia, y ese está para entregarse esta semana. Y también esta semana, bueno, esta semana tengo planificado lo que es dejarles ya el enunciado del segundo proyecto. Ya ustedes entregaron el primer proyecto, y pues yo me he estado reuniendo con los grupos para ver la previa, y ya después pues me corresponderá hacer la evaluación cuando pues ejecute ya yo por separado cada uno de los proyectos de ustedes. Pero la previa la estoy haciendo ahí con cada grupo. Y esta semana también, para ganar tiempo, me correspondería estar publicando lo que es el segundo proyecto, que seguramente va a ser con árboles y con grafos, a continuar con la temática del curso. Y también para que ustedes pues tengan ahí bastante colchón, la verdad, de tiempo. Siempre es bajo esa idea. Espero estar publicando. Esperaba que fuera para ahora, pero estoy ahí pues terminando de revisar alguna prosa para que quede bien clarito todo lo que se tiene que hacer. Y probablemente mañana o máximo el miércoles, ya para el miércoles estaré con ustedes leyendo ahí todo lo que tiene que ver con este segundo proyecto, pero esperaría publicarlo en mediación para que lo vayan leyendo el día de mañana. ¿Ok? Bien, bien, así las cosas. Vamos a continuar con este tema de los árboles. Creo que cabe destacar por ahí, nos quedaba alguna revisión. eh, Creo que ustedes tenían que, déjenme para cerrar esto, tenían que completar un método de todos los métodos de las clases base. Les había dejado por ahí completar el método de la altura del árbol, ¿sí? El que se llama height, pero no de un nodo específico, sino del árbol. Entonces, por ahí creo que vamos a revisar eso, que nos hacía falta. Déjenme verlo por acá. Habíamos implementado este height, que tiene que ver con la altura de un nodo específico. Y aquí estaba, les dije que estos métodos, el min y el max, perdían relevancia con los árboles binarios, van a tomar relevancia con los árboles binarios de búsqueda o de búsqueda binaria. Y por aquí tenemos que implementar este método height, que lo que hace es que me devuelve la altura, pero del árbol. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces?
Para tomar esto de acá. Igual esto no se los publico porque ya pues ustedes ahí tienen todas las clases base que corresponde y sería nada más que o después revisen en el video o que agreguen esto a sus clases, que igual, repito, ¿verdad? Para efectos de evaluación ustedes saben que es muy importante entender las clases base que yo les doy de los TDA que vamos desarrollando y pues saber qué es lo que está pasando. A efectos del laboratorio, ustedes tienen que aplicar, utilizar esas estructuras de datos en casos específicos que yo les doy, igual en la parte gráfica, pero a efectos del examen, ustedes tienen que estar en la capacidad de crear métodos adicionales a estas clases, ¿sí? En este caso, a esta clase de B-tree o árbol binario, ¿ok? Eso se los digo porque, pues con toda franqueza, mucha gente en el examen anterior increíble, pero no sé, todavía les costaba la parte de crear un simple método dentro de la clase e invocarlo, ¿sí? Algo tan sencillo como eso. No lo tenía claro y eso pues me generó a mí, la verdad, bastantes dudas. Entonces esperemos que para eso, para el siguiente examen, pues ya eso no debería suceder, la verdad. Que pues yo hablo bastante espacio acá de consulta, bastante espacio para que ustedes puedan aclarar todas las dudas, les comparto mucho código, entonces, no sé, a veces creo que es de parte de ustedes meterse un poquito más ahí, y no va para todo el mundo el mensaje, ¿verdad? La gente que sí ya va honesta con todo esto, pues no va para ustedes el mensaje, para que alguien no me diga, y no, yo sí voy al día con todo, no, yo lo sé. El mensaje va para la gente que por ahí, por X, Y o cualquier circunstancia, les falta pues meterse un poquitito más en toda esta temática. Yo sé que el curso es complicado, se los dije desde un inicio. También les dije que el curso iba subiendo de nivel conforme todo lo que yo les dije se está cumpliendo, así como se los dije. Entonces, creo que no es nada nuevo a lo que conversamos desde el día prácticamente uno. Y nada, es cuestión de irnos metiendo ahí en todo este tema. Bueno, bien, vean. Vamos entonces a agregar este método. Aquí tendríamos que llamar tendríamos que llamar a un root, a un método height, pero a partir de la raíz. Ah, ok, este me dice que me invocaría el mismo método este height, pero de un elemento. Y definitivamente no es ese. No ese es el método que quisiera invocar acá. Ok, pero vamos entonces vamos a implementarlo acá. Ya empezamos con igual, cuando uno pues no sabe cuál es el método interno que tiene que implementar, acá lo revisamos y ese devuelve la altura del árbol, que es la altura máxima de la raíz a cualquier nodo, la altura máxima, el número de ancestros. Y para este caso, tendríamos que utilizar este método privado que se llama height. Vamos a comprobar que él se viene aquí, sí, correcto. Invoca este método interno, ahora sí, que es el que vamos a implementar. Siempre esto es recursividad, entonces tenemos que definir al menos un caso base. Siempre es si nodo es igual a nulo. En este caso el método me retorna un valor entero porque él va a contar. Entonces le voy a decir que me retorne 0. ¿Okay? Y si no, bueno, vean que prácticamente puedo tomar lo que tengo acá arriba también en el otro método. Imagino que ustedes hicieron eso para implementar este método. Por supuesto que aquí no tenemos el contador, ¿sí?
Igual se pudo haber dejado el contador, lo que pasa es que ese contador nunca lo vamos a utilizar. Entonces aquí pues lo vamos a implementar diferente. Bueno, igual en el otro método el contador sí lo utilizábamos porque igual era el que retornábamos, pero aquí vamos a tratar de hacerlo, diferente y si no, pues ya veremos. Bien. Y lo que vamos a decirle es que en cualquiera de los casos llame a este mismo método, forma recursiva, entonces él se viene acá, vean que este me invoca a este, entonces está bien. Utilizo la misma función matemática, recuerde que va bajando niveles, entonces cuando baja niveles yo le voy a decir cada vez que baje un nivel, súmele uno, es lo que me interesa hacer acá. Cada vez que baje un nivel, súmele uno, ¿ok? Para poder determinar la altura del árbol. Y listo, eso es todo. Ya podríamos eventualmente probarlo, a ver qué tal. ¿Sí? Vamos a verlo acá en el test. Por ahí teníamos un test que estábamos haciendo y vamos a ver en ese test. ¿Sí? Un segundito. Bien, vamos a continuar por acá entonces y por ahí ya podemos hacer la prueba, en este caso. Bueno, vean que yo por aquí ya tengo almacenado ahí varios elementos y podría preguntarle cuál es la altura de alguno de ellos, no sé, al azar. La altura no sé si habrá un 20, puede que sí es, o puede que no, porque es un aleatorio. Entonces, height, pero de el 20, lo que sí estoy seguro es poder decirle la altura del 15 o del 20. Bueno, el 20 sí existe. El 30 es el que quizás no sabría. Vamos a agregarle acá. Lo que voy a hacer es que voy a tomar de acá el último valor ahí que agregue. Value. Y, y listo. Y voy a decirle que me devuelva la altura de ese último valor que agrega ahí. Y después, ahora sí, le voy a decir que la altura del árbol binario se llama arbitrary.height. Pero del árbol. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, muy bien, dice la altura del 20 es 2, la altura del 26 es 3,
y dice que la altura del árbol es 4. Lo que habría que hacer es tomar este árbol de acá y bueno, por dicha que tenemos, esta fue la última vez les enseñé cómo etiquetar un árbol binario simple para saber cómo cómo se está formando. Entonces por ahí ya nosotros podríamos crear el árbol. Por ahí ya podríamos irlo creando. Vamos a ver cómo se va creando, ya lo voy llenando. El primero es un recorrido preorden, el primero es la raíz, que es 5. Ok. Dice que, no, el 10 es la raíz, perdón, 10 es la raíz. Acá está. Tenemos el 10 que es la raíz. Vean que lo voy a construir, depende de lo que voy viendo acá. Y dice que 10 es la raíz, que 5 va por la izquierda. Le ponemos 5 acá por la izquierda. Después dice 24 es izquierda, izquierda, entonces 24 viene por acá. Después dice que 38 es 3 izquierdas. Entonces, por ahí me faltó otro más a la izquierda, aquí 38. Sí, ya yo podría incluso ir uniendo esto. Ya yo sé que esto viene aquí, que esto viene aquí, que esto viene aquí con el 38. Dice que el 28 es izquierda, derecha. Ya yo sé que el 28 va a venir acá. 28. Dice que el 46, 28 izquierda, derecha, correcto. El 46 es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces el 46, ven como por acá. Vamos el 46. Ya lo podemos también conectar acá. 46, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Ahora dice que el 15 es derecha, izquierda, raíz derecha. Entonces el 15 está por acá. Ya este lo podemos conectar ahí. Después del 15 tenemos el 20, que es raíz derecha, izquierda. Entonces el 20 va a venir por acá. ¿Ok? Después del 20 tenemos el 33. El 33 dice que es raíz derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, por lo tanto el 33 es izquierda, izquierda, que que viene por acá. Y vamos a ver qué nos queda por ahí de lo que estamos construyendo. Ya tenemos el 33, que es la raíz derecha, izquierda, izquierda. Después está el 26, que es raíz derecha, izquierda, derecha. Entonces, el 26 seguramente viene por acá. Está el 26. Dice raíz derecha, izquierda, derecha. 49, derecha, derecha. Entonces nos vamos con el 49, que va a estar
Por acá, cuarenta y nueve. Bueno, ahí voy a subirlo un poquitito más. Bueno, al final que se quede ahí, no importa. Ese es el 49 y me queda uno más que es me queda el 10, bueno, me quedan como tres más, el 19, 49 derecha, derecha, 19 que es derecha, derecha, izquierda. Ok, entonces 19 viene por acá, derecha, derecha, izquierda. Ahí está. Y el 18 derecha, derecha, derecha. Este es el 18, viene por acá. El 18. Y acá lo conectamos. Y ese es lo guardé, bueno, ahí lo guardé. Y este es nuestro árbol binario, ya lo construimos, ¿sí? Bueno, me queda uno, el 17, que es raíz, donde está el 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3 derecha y un izquierdo, ¿sí? Porque vean que eso es importante, porque vean que la altura del árbol es 4, entonces eso me refuerza. Este 17 es el que me da la altura del árbol. Entonces es cierto, porque así como está, la altura del árbol no es 4, es 3, es 1, 2, 3 en cualquiera de los niveles. Entonces con el 17, el 17 tendría que ir aquí abajo. No sé si lo puedo hacer. Bueno, no hacerlo por acá abajo. Aquí es donde va a ir el 17. Entonces con el 17, eh, y ahora me dice que la altura del árbol va a ser 4 porque sí, vea, 17 es el que está en el nivel más abajo, porque el número, y es el nodo de mayor altura, porque ve que la altura de 17 es el número de ancestros, es 1, 2, 3, 4 ancestros. Entonces, quiere decir que la altura de ese nodo 17 es 4, quiere decir entonces que la altura del árbol efectivamente es 4. ¿Ok? Entonces ya con esto compruebo, dice que la altura de 26 es 3. Y si buscamos 26, vea que efectivamente es 3. Que la altura de 20 es 2. Y si buscamos 20, efectivamente la altura es 2. Entonces aquí, pues con esto determinamos que nuestro árbol está correcto. Y que nuestro método que acabamos de implementar también está correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, con este método que acabamos de implementar acá, el de height, terminamos ya ahora sí con todos los métodos de este árbol binario simple. Y ya ahora sí nos podemos venir a lo que es el árbol de búsqueda binaria. Vamos a ver qué es eso, los árboles binarios de búsqueda o árboles de búsqueda binaria. Con tal es que todo, aquí bueno, una definición, todos los elementos del subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores. En un árbol binario de búsqueda o un árbol de búsqueda binaria tiene que cumplirse estos requisitos que les estoy contando acá. Primero, que todos los elementos del subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores, de cualquier nodo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muy bien. Todos los elementos del subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores. Por ejemplo, si yo me vengo a la raíz, todos los elementos izquierdos de la raíz tienen que ser menores a él. Vamos a ver si es cierto. Si todos los izquierdos aquí a 13 son menores, sí, 9, 6, 10, todos son menores. Entonces, por aquí estamos correctos.
Pero dice que de cualquier nodo del subárbol izquierdo, de cualquier nodo son menores. Vamos a ver si es cierto. Si me posiciono acá a partir de 9, todos los izquierdos de 9 tienen que ser menores a él. Bueno, solo tiene 6 y sí es menor a él. Entonces se cumple. Vamos al otro árbol. Si me paro la raíz, todos los izquierdos de la raíz tienen que ser menores a él. La raíz es 32, quiere decir que los izquierdos tienen que ser menores a 32 y 26, 24, 29. Si me paro en el 26, solamente tiene un hijo izquierdo y sí es menor a él. Ok, entonces ya se cumple. Ya podríamos aquí ponerle check a este primer requisito. Después dice, todos los elementos del subárbol derecho de cualquier nodo son mayores, de cualquier nodo. Vamos a ver si se cumple eso. Si yo me posiciono, todos los derechos de S32 tienen que ser mayores a él. Y estamos viendo que sí, la raíz es 32 y todo lo que está a la derecha es mayor a él. Después si me vengo a este, que es 36, todos los mayores a él solo tienen un nodo y efectivamente es mayor que él. Si me vengo al subárbol que está más a la izquierda, vamos a corroborar a ver si se cumple. Dice que, por ejemplo, todos los mayores a la raíz, que es 13, todos los del subárbol derecho tienen que ser mayores a él. Y sí, el 18, el 14 y el 19. Si me posicionan el 18, los mayores a 18 solo tiene 19, si es mayor que él. Entonces también por ahí se cumple ese otro requisito. Vean que a diferencia de un árbol binario simple, un árbol binario simple no tiene que cumplir ningún requisito. El único requisito es que máximo sean dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Ese es el único. Pero de ahí en adelante se puede cumplir, por ejemplo, que sean elementos repetidos, que los mayores pueden ir a la izquierda de cualquier nodo, pero en los árboles de búsqueda binaria o árboles binarios de búsqueda, sí tienen que cumplirse estos requisitos. ¿Okay? Otro requisito que tiene que cumplirse es que no se permiten elementos repetidos. Y si nos vamos aquí a cualquiera de estos dos árboles, nos damos cuenta de que no hay ningún elemento repetido. Si yo trato de agregar un elemento repetido al árbol, no debería permitírmelo, simplemente no lo agrega. Vamos a ver qué más. Los árboles de búsqueda binaria son estructuras de datos que soportan las siguientes operaciones. La búsqueda binaria. Y aquí sí toma relevancia lo que es buscar el elemento mínimo y máximo del árbol. ¿Okay? Toma relevancia lo que es el método de insertar y el método de suprimir elementos. Los árboles de búsqueda se pueden utilizar como diccionarios o como colas de prioridad. Vean qué interesante. Se podrían utilizar también como colas de prioridad. Parte de los usos que se les podría dar a este tipo de árboles. Bien, ¿por qué dice que en este tipo de árboles toma relevancia lo que es mínimo y máximo? Que por ahí están esos dos métodos y yo les dije que en los árboles binarios simples se podían implementar, pero que no tenían relevancia. De hecho, perdía relevancia. Pues el asunto es que en un árbol de búsqueda binaria es muy sencillo localizar el elemento mínimo y muy sencillo localizar el máximo. ¿Por qué? Porque el elemento mínimo de un árbol binario de búsqueda va a ser la hoja que está más a la izquierda. La hoja que está más a la izquierda me va a representar a mí el elemento mínimo del árbol. ¿Okay? De igual forma, para poder encontrar el elemento máximo en un árbol binario de búsqueda o de búsqueda binaria, que es lo mismo, lo único que tendría que hacer es localizar la hoja que está más a la derecha del árbol, ¿sí? Ese me daría a mí el elemento máximo del árbol. Entonces es muy sencillo de localizar y por eso estos dos métodos toman relevancia. No así en un árbol binario simple. En un árbol binario simple, yo así de esta forma tan decidida y tan sencilla, no podría determinar que el elemento mínimo del árbol sea la hoja que está más a la izquierda del árbol, ni podría determinar que el elemento máximo del árbol sea la hoja
que está más a la derecha del árbol. Si no podría ser ninguna de esas afirmaciones. ¿Por qué? Por todo lo que ya conocemos, de que no se respeta que los menores vayan a la izquierda, ni los mayores vayan a la derecha del nodo en cuestión. Y entonces se podría implementar, sí, pero a ver, sería más trabajoso. Sí, habría que pues hacer un algoritmo ahí más robusto para poder encontrar el valor mínimo o el elemento mínimo o el elemento máximo del árbol. Bien, vamos a continuar por acá. Y entonces, así las cosas, volvemos a esta filmina, donde por aquí tenemos las diferencias entre un árbol binario y un árbol binario de búsqueda. En el árbol binario, cada nodo tiene un máximo de 2 hijos, ¿sí? Y puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y ya, eso es todas las condiciones de un árbol binario simple. En un árbol binario de búsqueda sí tienen que cumplirse más requisitos para que sea un árbol binario de búsqueda. Es que todos los elementos del subaárbol izquierdo de cualquier nodo tienen que ser menores y que todos los elementos del subaárbol derecho de cualquier nodo tienen que ser mayores y que no se permiten elementos repetidos. ¿Sí? Entonces, con este árbol, que supone un árbol más grande, yo podría decir, es cierto que todos los mayores de este nodo, donde está este número 13, son mayores que él. Sí, vean, está el 18, el 14 y el 19. El 14 es mayor que 13. A su vez, si yo me vengo, todos los menores de los hijos izquierdos de 18 son menores que él, sí, es el 14, y los hijos derechos son mayores que él, sí, es 19, pero a su vez, 19 también, que es un hijo derecho, es mayor que el número 13 que está en este nodo correspondiente. Entonces sí, sí se cumple. Y así cualquier análisis que uno haga, si yo me posiciono en 32, digo, primero, que todos los elementos que están en el subárbol izquierdo referente al nodo donde está este número 32 son menores que él, ¿sí? 26, 24 y 29 son menores que 32. Y todos los del subárbol derecho son mayores que él, ¿sí? 36, 34 y 40 son mayores que 32. Y lo otro, no hay elementos repetidos, no hay elementos repetidos. Entonces es un árbol binario de búsqueda o un árbol de búsqueda binaria. Ya que siempre lo menciono de las dos formas, porque las dos formas es correcto. Es decir, árbol binario de búsqueda o árbol de búsqueda binaria, decirlo de las dos formas es correcto. Entonces, puede ser que ustedes estén googleando o por ahí se encontraron algunos buenos ejemplos en PDF y lo llaman de una forma. No se vayan a confundir y vayan a pensar que es otra cosa, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos formas en que lo podamos llamar está correcto. Bien. Y pues entonces, esto nos lleva a analizar algunos métodos que toman ya cierta relevancia en este tipo de estructura, ¿sí? Como son los árboles binarios de búsqueda. Por ejemplo, la búsqueda binaria es más sencillo de implementar. Vean lo que yo hago. Bueno, primero el caso base, al menos uno, si no nulo, retorna false, porque la búsqueda binaria lo que hace es retornar true o false, dependiendo de si el elemento que quiero localizar está o no en el árbol. No me devuelve una posición porque los árboles no trabajan con posiciones, sino que los árboles se construyen a partir de una raíz. La única entrada al árbol binario o binario de búsqueda es a partir de la raíz y a partir de ahí es que se construye. Entonces no podríamos decir que tal elemento está en tal posición. Solo por eso solo retorna true o false. Pero lo otro, ya yo podría preguntarle acá, evaluar si el elemento que ando buscando, cómo se comporta con respecto a la data que está en el nodo, si es igual ya lo encontró. Pero después, ahora sí,
Es muy sencillo. Aquí sí va a aplicar la búsqueda binaria porque yo puedo partir el árbol dependiendo de lo que ando buscando. Por ejemplo, si el elemento que yo ando buscando es menor a la data almacenada en el nodo, entonces ya yo le digo, no, vaya, busque a partir del subárbol izquierdo y retórneme el método en forma recursiva, en este caso la búsqueda binaria, pero ya descarto la mitad del árbol y solo busque a partir del subárbol izquierdo. Y se acabó, porque a ciencia cierta yo sé que si el elemento que ando buscando es menor al elemento que está en la data del nodo, pues la única forma en que se encuentre en el árbol es a través del subárbol izquierdo. De igual suerte, si el elemento que yo ando buscando es mayor a la data que se encuentra en el nodo que estoy analizando, entonces la única forma de que exista en el árbol es a partir del subárbol derecho. Y entonces es un método sumamente sencillo de implementar y muy eficiente porque por eso se llama la búsqueda binaria, se basa en todo el concepto de búsqueda binaria que hemos visto a lo largo del curso, que en el caso de la búsqueda binaria con arreglos, si el arreglo estaba ordenado, lo partía en dos y la idea era ir descartando mitades. En este caso, sabemos que existe cierto orden en el árbol, que lo da el hecho de que sea un árbol de búsqueda binaria, y entonces podríamos partir el árbol y descartar la mitad del árbol en cada búsqueda, y así en cada llamado recursivo hace exactamente el mismo ejercicio. De igual forma, lo que sería el método agregar o insertar también es muchísimo más sencillo de implementar en un árbol de búsqueda binaria. Primero, el caso base para romper la recursividad. Si el nodo es nulo, pues entonces lo que tiene que hacer es empezar a crear ese nodo, ya sea la raíz o que se enganche como hijo izquierdo o derecho, que en su momento era nulo y ya después van a estar apuntando a este nuevo bit de node. Y si no, entonces va de nuevo. Como es un árbol de búsqueda binaria, entonces yo lo que hago es establecer un criterio para poder agregar el elemento en el árbol. ¿Cuál sería ese criterio? Ese criterio es que le pregunto que si el elemento que voy a insertar es menor a la data que está en el nodo que estoy analizando, ese elemento que está como dato el nodo que estoy analizando, entonces quiere decir que necesariamente lo tengo que insertar como hijo izquierdo. Entonces a nodo.left le asigno el resultado del llamado recursivo, o sea, este mismo método del nodo.left y el elemento. Y bueno, aquí ya podría uno decir else y listo. Lo que pasa es que tengo que hacerlo de esta forma para poder descartar que se hayan agregar elementos repetidos. Entonces lo hago así, le pregunto cómo se comporta el elemento con respecto a la data que está en el nodo que estoy analizando. Si es mayor, entonces lo que hago es que a nodo por la derecha le asigno el resultado del llamado recursivo de este mismo método por la derecha y el elemento que quiero agregar. Y si es el valor igual a alguno que exista o a la data del nodo que estoy analizando, pues no se va a agregar. Entonces vean que el método, por ejemplo, agregar, es muchísimo más sencillo de implementar, muchísimo más pequeño que en un árbol binario simple. ¿Okay? Otro de los métodos que, a ver, se ve afectado con los árboles de búsqueda binaria sería el remove. En el caso del remove, de igual forma, tenemos que analizar varios aspectos también y ahora sería diferente. Vean que, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo se comporta el elemento que quiero eliminar con respecto a la data que está ahí en el nodo? Si es menor, si el elemento que quiero eliminar es menor, entonces lo que hago es que a nodo por la izquierda le asigno el resultado de este mismo método remove, ya el llamado recursivo, pero de node.left por la izquierda.
Si es mayor, a nodo por la derecha le asigno el resultado recursivo de llamada remove, pero por el subárbol derecho. Y si es igual, quiere decir que ya lo encontró, entonces ahora sí vienen los otros casos. Pero vean que aquí cambia porque nosotros hacíamos diferente. Primero le preguntábamos si era igual y después abajo hacíamos los llamados recursivos por la izquierda y por la derecha, por los dos lados. En cambio aquí no, aquí lo vamos descartando. Y lo otro, si el nodo es igual, bueno, pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es cuando, es este caso 3, cuando tiene dos hijos. ¿Por qué cambia? Porque obtenemos el mínimo del subárbol derecho, pero ahora es más fácil porque no es como el otro, que pues ahí inventé un método llamado getList para obtener la hoja, una hoja del subárbol derecho. Aquí no, aquí tenemos un método mínimo, que aquí sí toma relevancia, entonces, y sabemos que ese mínimo me va a volver una hoja. Entonces, le digo, cuando tiene dos hijos, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar la data del nodo este por la data del elemento mínimo del subárbol derecho. Y reemplazamos entonces el elemento del nodo con el valor mínimo del subárbol derecho. ¿Okay? Que es esto que está acá. Y después de eso, a node.write, porque yo sé que ese subárbol derecho es el que se afectó, llama al método remove de nodo por la derecha con ese valor que quiero eliminar y que sé que no se va a repetir. Entonces toma más relevancia este método, porque en el árbol binario simple teníamos la posibilidad de que se repitieran valores. Aquí no se repiten. Entonces también es como más sencillo esta partecita, sobre todo de suprimir un nodo que tenga dos hijos, y también toma como relevancia esta parte acá de cómo hago yo los llamados para garantizarme de si se va a revisar o no todo el árbol. Bien, aquí tenemos este caso de cuando queremos eliminar elementos, que por ahí nos puede provocar algún tema eh, de consideración, ¿sí? Con justa razón. Bien. A ver, hay tres casos a considerar: que el nodo con el elemento a suprimir no tiene hijos, es una hoja. En este caso se anula la hoja. No hay ningún problema, ya ese lo vimos. Que el nodo a suprimir solo tiene un hijo, izquierdo o derecho. Entonces el nodo es reemplazado por su hijo. O sea, ese es su árbol. Entonces, qué sé yo, veamos un ejemplo con este. Vamos a ir viendo ya ahora sí aquí más ejemplitos. Supongamos que el nodo a suprimir sea el 16 ahí. Y el 16 solo tiene un hijo derecho, que es un subárbol derecho. Entonces lo que hace es que toma todo el subárbol derecho y lo sube un nivel, ahí donde está el 16. Bueno, yo no lo puedo hacer aquí, pero bueno, sí lo podría hacer. Déjenme un segundo. Para tratar de simulárselos. Él lo que hace es que él tomaría todo este subárbol. Segundo acá. No me deja copiarlo ahí. Pero lo que hace es que tomaría todo este subárbol y lo pondría aquí donde está el 16. Y ese 16 ya no existe y no pasa nada porque todo lo demás se sigue comportando como un árbol de búsqueda binaria. Vea que en los árboles de búsqueda binaria o binarios de búsqueda ya no es necesario que utilicemos la etiqueta, el label, para saber cómo dibujar el árbol. Aquí ya no es necesario porque aquí ya uno a ciencia cierta, con los valores que se almacenan, la data de cada nodo, el siguiente nodo uno sabe cómo va, si va por la izquierda, si va por la derecha de quién. O sea, no va a haber ningún problema de nada. Para dibujar un árbol, hacer una representación gráfica de un árbol binario de búsqueda, ahí no ocupamos nosotros de ninguna forma, ocuparíamos llevarnos un label porque ya podemos dibujar el árbol. Entonces este es el caso cuando el elemento a suprimir solo tiene un hijo, que a su vez puede ser un subárbol, izquierdo o derecho. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa?
Vamos al siguiente caso. ¿Qué es lo que pasa si... Un segundo. ¿Qué es lo que pasa si el elemento... ¿Qué es lo que pasa si el nodo a suprimir tiene dos hijos? Entonces dice el algoritmo, se toma el elemento mínimo del subárbol, el elemento mínimo del subárbol derecho. Se toma el elemento mínimo del subárbol derecho. ¿Ok? Y luego se elimina la hoja. Muy importante. Se toma el elemento mínimo del subárbol derecho y luego se elimina la hoja. ¿Ok? Entonces vamos a analizar ese caso. Supongamos que el elemento, vamos a utilizar otro de estos árboles que están acá. Bueno, vean que aquí es el antes y el después. Vean que, por ejemplo, acá estaba el antes de eliminar una hoja, que es el 13, ¿ok? Y el después de haber eliminado esa hoja, simplemente después del 12 ya no está el 13 y se acabó. ¿Ok? Vea que después tenemos acá este otro caso, el antes y el después de eliminar un elemento que solo tiene un hijo, que es acá el 16, y vean cómo queda. Bueno, vean, ese era el ejercicio que quería yo hacer y aquí estaba. Vean que lo que hace es que se sube el 20, se sustituye, se sube todo el subárbol derecho, un nivel, y no pasa nada. Todo lo demás queda exactamente igual y sigue siendo un árbol de búsqueda binaria. ¿Ok? Ahí no pasaría nada. Vamos a ver, dice que dibujó un árbol de forma recursiva y en el Sim Builder solo tuvo que crear un objeto para dibujarlo. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, sí, claro. Sí, sí, me gustaría ver ahí el código. Calidad, me parece muy bien. Luis Gabriel ahí pues dibujó con el Sim Builder. Dice que dibujó el árbol de forma recursiva y solo tuvo que crear un objeto para visualizarlo, para dibujarlo. Entonces, imagínense súper bien. Pues vamos a ver el siguiente caso, a ver si está aquí, que el nodo a suprimir tiene los dos hijos, ¿verdad? Aquí está muy visual en este ejemplo que les traje acá. Vamos a ver ese caso y excelente, por eso se los puse acá para que se entienda mejor. Yo sé que visualmente siempre se entiende mejor. Vean que el nodo a suprimir acá es este 5 que tiene los dos hijos. Entonces, este es el antes. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Dice que se toma el elemento mínimo del subárbol derecho y luego elimina la hoja. Entonces, ¿cuál es el elemento mínimo del subárbol derecho? El elemento mínimo del subárbol derecho es el 6, efectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que toma el valor, la data de ese 6 y lo tiene que sustituir. Vean que aquí viene subiendo ahí el 6. ¿Ok? Y sin embargo ahí el 6 viene subiendo, pero bueno, es que esto es visual, ¿verdad? El 6 ahí todavía existía, donde estaba donde estaba aquí, bueno, que estaba el 6 y estaba el 7. Y después de eso, el algoritmo dice que se elimina esa hoja. Bueno, en este caso no es una hoja, ¿verdad? Sino que es un nodo. Aquí en tema de prosa, aunque sí funciona, se elimina ese valor porque no sería una hoja, sería un nodo con un hijo, pero sigue siendo el elemento mínimo del subárbol derecho. Lo que pasa es que después cuando llama a remove acá, cuando llama al remove del 6, que fue el valor por el que sustituyó el 5, vean que aquí ya está sustituido el 5 por el 6 acá.
Entonces, cuando llama al algoritmo, el algoritmo se va a dar cuenta que es el caso de un nodo que solo tiene un hijo. ¿Ok? Y como el algoritmo de un nodo que solo tiene un hijo dice que lo que hace es que sube el otro hijo o el subárbol con el otro hijo, entonces por eso fue que subió el 7 ahí donde estaba el 6 y se acabó. Al final de cuentas el algoritmo siempre funciona. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo visualmente esos tres casos, cuando solo tenía, no tenía ningún hijo, que era una hoja, cuando tenía un único hijo o cuando tenía los dos hijos. Y para efectos de que ustedes lo puedan entender mejor, en esta presentación que les estoy subiendo probablemente mañana, visualmente acá ustedes van a ver esos tres casos. ¿Sí? El tercero, no me darlo, pero ahí está el tercero. ¿Ok? Bien, entonces la otra parte de esta clase de hoy tiene que ver con los árboles de búsqueda binaria balanceados, lo que se llaman los AVL. ¿Ok? Resulta que primero vamos a leer una definición acá de lo que es un árbol balanceado. Un árbol de búsqueda binaria balanceado es un árbol de búsqueda binaria autobalanceado, donde la diferencia entre las alturas de los árboles izquierdo y derecho no pueden ser más de 1 para todos los nodos. Eso es un árbol de búsqueda binaria balanceado. Es árbol de búsqueda binaria. Entonces, ya, con solo que sea árbol de búsqueda binaria tiene que cumplir todo lo que dice un árbol de búsqueda binaria, pero para que esté balanceado las alturas o la diferencia entre las alturas de los subárboles izquierdo y derecho no puede ser más de 1 para todos los nodos. No puede ser más de 1 para todos los nodos. En este caso, el árbol AVL es un tipo especial de árbol binario, bueno, y se le llama AVL a razón de sus creadores, que fueron los matemáticos rusos Adelson, Valsky y Landis. Entonces se llaman AVL, en honor a sus creadores. Fue el primer árbol de búsqueda binaria autobalanceado que existió. El primero, no el único. También hay otros tipos de árboles, estos a razón de didáctico. Hay otros árboles binarios de búsqueda o de búsqueda binaria que por ahí podríamos implementar. Se llaman los árboles rojo-negro. Es una estructura de datos junto con el árbol AVL que, que implementa este tipo de árbol. O sea, es otra estructura más también de árbol de búsqueda binaria, al igual que el árbol AVL. Sí, son como sabores de árboles de búsqueda binaria. En el caso del árbol AVL, perdón, del árbol rojo-negro, la única variante es que hay un nodo rojo, hay otro nodo negro y por ahí creo que los negros o los rojos son raíces, uno de ellos. Es que este no lo vamos a analizar, pero por ahí, ahí se los dejo para que ustedes investiguen un poco. Si está en la bibliografía del libro de Tamasia. Cualquiera de los libros de la bibliografía. ¿Sí? Aquí el que sí vamos a revisar, que es un poquito más complejo, es este, el AVL. Bien, y que entonces, a ver, pues vamos a lo mismo. ¿Qué dice la definición del árbol AVL? Que es AVL, quiere decir que es autobalanceado, ¿verdad? Y pues el AVL es en honor a sus creadores, los matemáticos rusos, Adelskin, no me acuerdo por aquí, ¿verdad? Aquí ahí se los dejo a ustedes. Adelson, Belsky y Landis.
Y dice que para que sea autobalanceado, la diferencia entre las alturas de los subárboles izquierdo y derecho no puede ser más de 1 para todos los nodos. Las diferencias de las alturas de los subárboles izquierdo y derecho no puede ser más de 1 para todos los nodos. Entonces vamos a ver si, porque este árbol de arriba sí es AVL y el de abajo no. A ver. La diferencia de las alturas de los subárboles derecho e izquierdo no puede ser más de 1, la diferencia de las alturas. Vamos a ver aquí. En el caso de este subárbol izquierdo, la altura máxima está dada por este nodo donde está el 4, que la altura del 4 es 3, porque es el número de ancestros, eso lo tenemos clarísimo. Ahora vamos a ver el subárbol derecho. Dice que el subárbol derecho, la altura máxima será de este nodo donde está el 17 y la altura máxima acá es 2. Y entonces vamos a ver las diferencias de las alturas entre los nodos de los subárbol izquierdo o el nodo de mayor altura del subárbol izquierdo en relación al nodo de mayor altura del subárbol derecho. No puede ser más de 1, dice. Y si yo tomo, por ejemplo, la altura del nodo donde está el 4, que es 3, y le resto la altura, que es la diferencia, ¿verdad? La resta. Y le resto la altura del nodo donde está el 17, que es 2, es 1. Entonces se cumple, sigue siendo AVL porque la diferencia entre las alturas no es más de 1. ¿Okay? Aquí esto parte de la definición. Es muy importante tener en cuenta ahí esta definición. Pues para entender esto, sáquenle una foto a esta definición porque si no sabemos bien qué es lo que está pasando, entonces nos vamos a esa foto que tenemos ahí. Entonces, ¿qué dice la definición? Muy importante, dice que para que el árbol de búsqueda binaria sea un árbol autobalanceado, la diferencia entre las alturas de los subárboles izquierdo y derecho no puede ser más de 1 para todos los nodos. No puede ser más de 1. ¿Sí? Y entonces, así las cosas, nos venimos acá y nos damos cuenta por qué yo tomé el 4 y el 17, porque son los nodos que tienen la mayor altura, porque si usted se viene y toma el 5, tiene altura 2, y después a la derecha toma el 18, qué sé yo, tiene altura 1, y la diferencia sigue siendo 1, no pasa nada, pero vean que acá, si yo tomo el 4, que su altura es 3, y le resto, hago la diferencia con el 17, que es el de máxima altura de su árbol derecho, que es 2, 3 menos 2 es 1. Si lo hago al revés y le digo 17, que su altura es 2, menos la altura del subárbol izquierdo, que es 3 en el caso del 4, entonces 2 menos 3 es menos 1. Entonces, igual, la diferencia no va a ser de más de 1 y entonces funciona. No importa cómo haga la resta. Si es 0 es porque está completamente balanceado el árbol. ¿Sí? Si las diferencias de las alturas entre el nodo máxima altura, cualquier nodo de los árboles izquierdo y derecho es 0, es porque el árbol está completamente balanceado. Que por ahí creo que Luis Gabriel en algún momento lo preguntó, o Alan, no me acuerdo quién fue. Y en el caso de que sea 1 o menos 1, quiere decir que sigue siendo el árbol AVL porque se cumple la definición de que la diferencia de las alturas de cualquier nodo del árbol izquierdo o derecho sea máximo de 1, entonces puede ser 1 o puede ser menos 1, pues sigue siendo AVL. Pero vamos a ver por qué este árbol que está aquí abajo no es AVL. Vamos a ver por qué no es AVL. Y para hacer ese ejercicio, voy a tomar del subárbol izquierdo. ¿Cuál es el subárbol izquierdo? Pues ya sabemos que es todo este que está acá. Este es el subárbol izquierdo. Y de ese subárbol izquierdo voy a tomar el nodo con mayor altura. En este caso sería el nodo donde está el 2. ¿Sí? Voy a escribir acá un poquitito para que nos quede por ahí. Dice que la altura de 2 es igual a 4. Perfecto.
Sí, la altura es del nodo. En este caso, el método es el que llamamos el node height, ¿verdad? Ustedes saben esa parte. Entonces acá es 4. Ah, muy bien. Pero entonces ahora nos vamos a ir al otro árbol. En este caso sería el subárbol derecho, que es este que está, vamos a marcarlo en otro color. Voy a marcarlo en otro color, mejor, en naranja. Este es el subárbol, era quedó casi que el mismo color. Este es el subárbol derecho. Y entonces ahora voy a tomar, en este caso, el nodo donde está el 17, porque me representa del subárbol derecho el nodo con la mayor altura. Entonces, el 17, en el caso del 17, la altura del 17 es, ok, entonces ya yo tengo que la altura del 17 es 2. Ya yo tengo por acá que la altura de 2 es 4 y para que este árbol sea balanceado, la diferencia entre estas dos alturas tiene que ser máximo 1 o menos 1 y no. Si yo tomo acá y a 4 le resto 2, dice que la diferencia es de 2. Entonces quiere decir que este árbol no está balanceado. ¿Ok? No está balanceado, ¿cierto? Igual también, bueno, yo tomé así como que de subárbol, tomé estrictamente desde la raíz, pero eso, el principio es el mismo, el principio es el mismo para cualquier subárbol. Yo podría tomar este subárbol acá y hacer el mismo análisis aquí. Y entonces voy y digo, la diferencia de las alturas de cualquiera de los nodos no puede ser más de uno para que esté balanceado. Y es muy simple, ya con solo que tomo este, que en el caso del 11 tiene altura 2. Y en el caso ya, con solo que tome el 11 con, qué sé yo, bueno, con el 4 sí funciona porque el 4 tiene altura 3 y ahí la diferencia es de 1, pero si tomo ya el 2 con el 11 ya no funciona porque la altura de 2 es 4 y la altura de 11 es 2 y entonces la diferencia de las alturas es 2. Entonces ya este no está balanceado y ya les expliqué por qué, de acuerdo a la definición. Entonces, ese es el problema que tenemos. Ahora, eso tenemos que arreglarlo. Tenemos que, y para arreglarlo, vamos a utilizar algo que se llama el factor o para balancear el árbol. Sí, porque puede ser que el árbol de búsqueda binaria o el árbol binario de búsqueda sea un árbol que no está balanceado, pero sigue siendo un árbol de búsqueda binaria, sin ningún problema. Solo que en este caso, nosotros ocupamos balancear el árbol para que sea un árbol de búsqueda binaria autobalanceado o balanceado. Para eso tenemos algo que se llama el factor de equilibrio. El factor de equilibrio es precisamente la diferencia entre las alturas del subárbol derecho e izquierdo. ¿Sí? Esa diferencia es lo que yo llamo el factor de equilibrio, la diferencia entre las alturas. Y la fórmula podría ser que la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo, o viceversa. No importa, cualquiera de los dos está bien. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que cada nodo en un árbol binario balanceado, árbol de búsqueda binaria, ¿verdad? Balanceado, tiene balance igual a lo que les estaba contando, menos 1, 0 o 1, dependiendo de si la altura del subárbol izquierdo es mayor que, menor que o igual que a la altura del subárbol derecho. Si el factor de equilibrio,
es muy importante, si el factor de equilibrio de un nodo es 0, si es 0, el factor de equilibrio de un nodo es 0, el nodo está equilibrado y sus subárboles tienen exactamente la misma altura. No hay ningún problema. Pero si el factor de equilibrio, recuerden que el factor de equilibrio es la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. O, es lo mismo, la altura del subárbol izquierdo menos la altura del subárbol derecho. Si ese factor de equilibrio es 1, quiere decir que el nodo está equilibrado y su subárbol derecho es un nivel más alto. Si lo utilizamos así como está esta fórmula, ¿verdad? Si el factor de equilibrio es 1, el nodo está equilibrado, pero el subárbol derecho es un nivel más alto, lo cual está bien, sigue siendo un árbol AVL, un árbol balanceado, ¿sí? Un árbol equilibrado. Si el factor de equilibrio es -1, el nodo está equilibrado y su subárbol izquierdo es un nivel más alto. Perfecto. Si el factor de equilibrio es mayor o igual a 2, es necesario reequilibrar o rebalancear el árbol. Vean qué importante. Si el factor de equilibrio es mayor o igual a 2, es necesario reequilibrar o rebalancear el árbol. Hasta aquí, pura teoría. Factor de equilibrio, la diferencia de las alturas del subárbol derecho con respecto al izquierdo o viceversa. Y puede ser que esos valores me dé 1, -1 o 0. En cualquiera de esos tres casos, el árbol está balanceado. Pero si ya me da un valor mayor o igual a 2, entonces ya el árbol no está balanceado. Y si lo que yo pretendo es tener un árbol AVL, ajá, es un tipo especial de árbol binario, que es árbol binario, ya tiene que cumplir todo lo que dice el árbol binario, pero aparte de ser árbol binario, tiene que estar balanceado o equilibrado. Si ese factor de equilibrio es mayor o igual que 2, entonces será necesario reequilibrar o rebalancear el árbol. ¿Sí? Bien. Ahora, muy bien. Ya vimos entonces el comportamiento y cómo sabemos si el árbol está o no está equilibrado. En el caso de la inserción, para que el árbol se mantenga balanceado, porque recuerden que es un árbol AVL, entonces la idea es que aunque conforme yo vaya insertando, el árbol siga siendo un árbol AVL, siga estando balanceado. Entonces, en el caso de la inserción, para que el árbol se mantenga balanceado, es necesario realizar una transformación, de tal forma que el árbol transformado siga siendo un árbol de búsqueda binaria y el árbol transformado también esté balanceado, ¿sí? Cada vez que yo inserto, si el árbol quedó desbalanceado, ¿cómo determino si quedó desbalanceado? Con el factor de equilibrio. Y entonces, si ya quedó desbalanceado, pues necesito realizar una transformación para que me garantice que ese árbol transformado siga siendo árbol de búsqueda binaria y ese árbol transformado siga estando balanceado. ¿Ok? Bien. En cualquier rotación debe cambiarse la raíz. En cualquier rotación debe cambiarse la raíz del subárbol que está siendo rotado para que apunte a la nueva raíz. Entonces, ya aquí lo que estamos viendo es la transformación que tendría que hacerse y después de que insertamos un elemento, el árbol no queda balanceado. Recuerden que hay que transformarlo para que quede balanceado. Y para hacer eso hay que hacer rotaciones. Entonces, puede ser que en una de esas rotaciones la raíz del subárbol que se vaya a rotar apunta a una nueva raíz. Bueno, ya veremos. El orden de los nodos en un recorrido en in-order se preserva en ambas rotaciones, izquierda o derecha. Bueno, ya eso es parte del recorrido. Y pueden ejecutarse varias rotaciones
en un árbol desbalanceado para poderlo balancear. Entonces lo estamos transformando, ¿sí? Entonces puede ser que se ocupen varias rotaciones ahí, hay que irlo rotando para balancearlo. Pero ¿qué es esto de rotarlo y todo esto? Vamos a ir viendo. Vamos así, muy, muy despacio. Dice así. Recuerden que estamos, muy importante acá, que estamos en el proceso de agregar, proceso de inserción. Y entonces vamos a ver cómo se hace esa inserción en un árbol. Este árbol es un árbol binario de búsqueda, pero es un tipo particular de árbol binario de búsqueda que se llama AVL. O sea, va a ser un árbol, va a ser binario de búsqueda, pero ese árbol va a quedar balanceado. Entonces vamos a ver esos pasos a seguir para la inserción. Primero, suponga que el nodo que recién hemos insertado es W. Realice la inserción, ahí es la inserción, BST. BST significa Binary Search Tree o árbol de búsqueda binaria o binario de búsqueda. Entonces que haga la inserción para W, para ese elemento que yo estoy agregando sin ningún problema. Ok. Ahí voy a, a corregir eso para que no diga que realice la inserción, porque suena así como... Un segundo. Realice la inserción. Vamos a ir corrigiendo aquí esto. Se le queda ahí algún detallillo a uno de eso. Quisiera, pero a veces se queda. Bien. Vamos acá. Bueno, entonces ya está. Suponemos que vamos a agregar esta letra. Realice la inserción Binary Search Tree estándar para W. Luego dice, a partir de W suba y encuentre el primer nodo desequilibrado. Entonces dice, sea Z el primer nodo desequilibrado y sea el hijo de Z que viene en la ruta de W, ajá, viene en la ruta de W, A, Z y X. Bueno, aquí es que mejor yo creo que para que esto nos pueda así quedar un poquito más claro, porque si no se nos cantinflea un poquillo ahí, lo vamos a ver a partir de esta gráfica que les tengo acá. Creo que queda mejor porque si no, pues aquí nos podemos perder. Y ya les voy a explicar cada uno de estos casos. Si no, pues leemos después ya podemos leer la prosa y ya pues en buena teoría tendría algún sentido. Vamos a ver estos posibles casos para reequilibrar un árbol. ¿Sí? El primer caso que estamos viendo para poder reequilibrar, vea que este árbol no está equilibrado. ¿Cuál árbol? Este que está aquí. No está equilibrado. ¿Cómo sé que que no está equilibrado? Pues es muy fácil. Si yo veo la altura de este, que la altura de este T4 es 1, que es el número de ancestros, ¿sí? Con respecto qué sé yo, a cualquiera. Bueno, aquí es que en este caso va a ser un equilibrio, va a quedar completamente equilibrado, porque si uno pudiera decir aquí, efectivamente, que aunque este árbol no está equilibrado, vean que este árbol sí está balanceado, porque este árbol llega hasta aquí. Aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, aunque este árbol, uno podría decir, que este árbol llega hasta aquí, aunque este árbol no está equilibrado, uno podría decir ahí que sí está balanceado. Lo que pasa es que no está completamente equilibrado. Cuando vean que aquí sea T1, T2, T3 y T4, acá, son subárboles, ¿sí? Cada uno de esos son subárboles. Entonces, vamos a ver este caso que llama el caso izquierda-izquierda. Este caso izquierda-izquierda, que está acá, dice que obviamente Y es hijo izquierdo de Z, correcto, y X es el hijo izquierdo de Y, lo cual está correcto. Entonces, para equilibrar completamente este árbol, lo que se hace es una rotación a la derecha de Z. ¿Qué es esa rotación a la derecha de Z? Es que
sube este Y, pasa a ser la raíz. Vean que aquí cambia hasta la raíz del árbol en estas rotaciones. Y Z, al rotarse a la derecha, Z lo que hace, la única forma en que Z puede rotarse a la derecha es que baje un nivel acá, como su árbol derecho. Y entonces vean que al hacer esa rotación, la idea es que Z quede acá como subárbol derecho, pero también a la hora de hacer esa rotación, T4 siempre va a quedar como el hijo derecho de Z, está bien acá, pero como yo subí Y, entonces este T3 que está por acá pasa a donde está Y, ¿verdad? Y pues a su vez pasaría a ser también el hijo izquierdo de Z. Y ya sé quiénes me faltaron acá, es que se me cortó la gráfica. Aquí van T1 y T2, que son los que están ahí. Ellos se suben con X. Entonces ya hizo una rotación ahí. Y aquí hizo una rotación. Y el árbol resultante acá queda completamente equilibrado. Obviamente yo voy a trabajar con ustedes estos algoritmos de esta codificación para que esta magia se realice, por supuesto. Pero ese caso 1, ese se llama así, es el caso de izquierda a izquierda, donde ya se los acabo de explicar y la idea es que el árbol quede completamente equilibrado. El caso 2 es el caso que se llama izquierda a derecha. ¿Ok? Vamos a verlo acá abajo. Dice que Y es el hijo izquierdo de Z igual y que X es el hijo derecho de Y. ¿Correcto? Estamos viéndolo acá, correcto. Entonces ahora va a ser una rotación a la izquierda, pero de Y. Una rotación a la izquierda de Y. ¿Y cuál es el sentido? El sentido es que el subárbol que uno rota es donde está más desbalanceado, porque vean que aquí Y es el que presenta el mayor grado de desbalance. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a hacer una rotación a la izquierda de Y. ¿Ok? Entonces, para hacer esa rotación a la izquierda de Y, quiere decir que Y hay que bajarlo acá un nivel, pero a su vez X hay que subirlo acá un nivel. ¿Vea cómo va tomando sentido esto? Vean las flechitas ahí, las flechitas, que no se las dibujé ahí porque vieran que también es como complicado, pero ya aquí sí toma relevancia. Entonces vean qué es lo que pasa ahí. Eh, Al hacer la rotación, por supuesto que Y baja un nivel, ¿sí? Y X sube a donde está Y. Y bueno, ahí sí también hay un cambio importante porque cuando X acá cuando X sube a tomar el lugar de X tenía dos hijos, pero ya obviamente Y pasa a ser el hijo izquierdo y entonces el hijo izquierdo que tenía X, que era T2, tendrá que pasar a ser uno de los hijos de Y. En ese caso era el hijo derecho que le hacía falta. Por eso es que él queda, por eso es que Y queda de esta forma, ¿ok? Porque no podemos perder a nadie, ¿ok? Después hace otra rotación, y después hace una rotación a la derecha de Z y volvemos a lo mismo, Z baja aquí un nivel, ¿ok? Al bajar Z un nivel, X sube también acá, pero por supuesto X, que va a subir como raíz, lo que estaba aquí a la derecha de X tendrá que ser el hijo izquierdo de Z porque ya Z tenía un hijo derecho. Y después Y si sube tal cual está. Entonces vean que aquí hay una doble rotación. Esto, vuelvo a lo mismo, a ver, equilibrar un árbol no es sencillo, no es sencillo.
Y aquí yo se los estoy tratando de explicar así de la forma más interesante, pero no es sencillo equilibrar un árbol. Vamos a ver el siguiente caso. Caso 3. Obviamente que después de aquí nos tendríamos que pasar al código. Bueno, ya antes de ver este caso 3, vamos a hacer un break por acá, pues despejarnos. Bueno, muy bien, vamos entonces aquí. El caso 3 es el caso que se llama right, derecha. Este es el caso 3. Vean que estos son casos posibles para reequilibrar el árbol. Y en este caso 3 es cuando Y es el hijo derecho de Z, y como lo vemos acá, vean que por supuesto que este es un árbol. A ver, es muy sencillo saber si el árbol está o no equilibrado. Vean que aquí si uno lo ve por niveles, y entonces vean que pues viene siendo aquí el nivel 0, viene siendo el nivel 0, que está por acá, que está por acá viene siendo el nivel 1, que está por acá viene siendo el nivel, si lo vemos así, ¿verdad? 2, y el otro es el nivel 3, y pues nos vamos a dar cuenta así como que fácilmente de que el árbol está desbalanceado cuando vemos aquí la altura de este subárbol, de nodo del subárbol izquierdo, ¿sí? Con respecto a los demás, ¿verdad? Los demás subárboles. Vamos a ver que la diferencia de alturas me indica que está sumamente desbalanceado. Entonces, en este caso, donde efectivamente, Y es el hijo, esto es Y, es el hijo derecho de Z, y pues a su vez X es el hijo derecho de Y, ¿verdad? Entonces hace una rotación a la izquierda de Z. Ya sabemos que si hace una rotación a la izquierda de Z, Z que es la raíz, va a bajar como como un hijo izquierdo, y Y va a subir y se va a convertir en la raíz. Por supuesto que al bajar Z como el hijo izquierdo, Z a su vez tiene un hijo izquierdo que es T1. Listo, ya se está ocupado. Al subir Y, pues Y, toda la rama derecha de Y va a seguir estando intacta, pero la rama izquierda de Y ya no puede subir porque ahí está Z como hijo izquierdo. Pero a su vez, esa rama izquierda de Y pasaría a ser el hijo derecho de Z en el árbol balanceado. Entonces, al final de cuentas, vean qué interesante cómo funciona y cómo realmente el árbol queda balanceado. Nos queda un caso más, que es el caso 4, que es el caso derecha-izquierda, right-left, derecha-izquierda. ¿Okay? Todo eso que les estoy contando yo acá es en prosa. Ya lo veremos a la hora de codificar, que es lo lindo, lo que nos gusta, cómo funciona todo esto. Y es el hijo derecho de Z, X a su vez es el hijo izquierdo de Y. Entonces, por supuesto que estamos viendo acá, Y es el hijo derecho de Z, X es el hijo izquierdo de Y. Y vean que hace acá una rotación a la derecha, de Y. ¿Okay? De hecho, hace dos rotaciones. La primera es una rotación a la derecha de Y. Entonces, si hace una rotación a la derecha de Y, quiere decir que Y va a tener que bajarlo acá a un nivel. Y por supuesto, voy a quitar tanto aquí para que se vea mejor. Y aquí lo va a bajar un nivel, la rotación a la derecha de Y. Y por supuesto que entonces X
Al rotar Y, pues por default también X tiene que subir. Así funciona, porque no puede quedar X ahí en el limbo sin padre. Entonces, con esta rotación a la derecha de Y se logra esto. Y ese es el resultado acá. Resulta que, bueno, baja y al bajar Y también ya tiene un hijo derecho. Entonces lo conserva, que es este subárbol 4. Y cuando sube X puede subir también de igual forma con su hijo izquierdo, pero el hijo derecho de X pasa a ser el hijo izquierdo de Y. Hasta acá, por supuesto, ¿verdad? También tiene sentido. Y después, a este igual el árbol acá sigue quedando desbalanceado porque vean que este nodo que está acá con respecto al último de acá, la diferencia de las alturas hace que el árbol todavía no esté balanceado. Entonces tiene que hacer otra rotación más. En este caso sería una rotación a la izquierda de Z. Entonces, al hacer la rotación a la izquierda de Z, quiere decir de que hace una rotación a la izquierda de Z, quiere decir que Z lo va a bajar acá un nivel a la izquierda, la raíz. Y eso, por supuesto, va a provocar que X tenga que subir acá un nivel. Entonces X va a pasar a ser la raíz. Por supuesto que cuando baja Z, Z se lleva a su hijo izquierdo, que es el subárbol, el T1, y Z sigue con su subhijo izquierdo cuando baja. Cuando sube X se viene con su árbol derecho sin ningún problema, que es Y y toda su descendencia, pero este señor, que es el hijo izquierdo de X, pasa a ser el hijo derecho de Z a la hora ya de hacer el rebalanceo. Y lo más interesante es que me queda un árbol completamente balanceado, ¿verdad? Y bueno, aquí ya hay un ejemplo de todo el balanceo, pero igual ahí yo se los dejo con la presentación para que ustedes si quieren lo pueden seguir de qué es lo que está pasando. Y bueno, ahí va haciendo los movimientos, va indicando las rotaciones que hace y cómo va balanceando los árboles. Más interesante que les quiero contar aquí es el código que necesitamos para balancear. Primero el método para el factor de balanceo. Recuerden que el factor de balanceo es el que me permite obtener la diferencia entre la altura del subárbol derecho con respecto al izquierdo o viceversa. ¿Sí? Entonces vean que acá igual el método me va a volver un entero porque me va a volver una altura. Recibe obviamente un objeto de tipo bit-node, eso no es nuevo para nadie porque así es como hemos estado trabajando. Este objeto de tipo bit-node puede ser el nodo que yo quiero tener el factor de balance, puede ser la misma raíz, puede ser un nodo en un nivel más abajo de la raíz. Hago el caso normal, que es el caso base, ¿sí? Para poder romper la recursividad, si no, no lo retorna nulo, si no, ya tenemos un método interno de height que me devuelve la altura de un nodo, entonces llamo a ese método height de nodo.left y le resto menos el resultado de height de nodo.right. Entonces aquí me puede devolver un valor de 0 si los dos subárboles izquierdo y derecho con respecto al nodo que está analizando están completamente balanceados, me devolvería 0 porque me daría la altura de ese node punto left, me daría un valor 3, no sé, 2, 1, lo que sea. Y puede ser que me dé un valor de 2 y puede ser que el nodo por la derecha también me dé valor de 2. Entonces esto me va a retornar el factor de balance
de balanceo me va a retornar 0, entonces lo cual quiere decir que el árbol está completamente balanceado. Si hay una diferencia de 1, entonces quiere decir que el subárbol izquierdo, por supuesto que tiene un nivel más que el subárbol derecho. Y si la diferencia es de -1, quiere decir que el subárbol derecho tiene un nivel más que el subárbol izquierdo, sin embargo sigue estando balanceado. Pero si ese factor de balanceo me retorna 2 o un valor mayor que 2, mayor o igual a 2, quiere decir que entonces el árbol definitivamente no está equilibrado, está desbalanceado. Eso Profe, por y ese ahí lado. ¿Sí? nunca va a dar, digamos, -2, por ejemplo. Sí, puede ser que dé -2. Y si da -2, también está desbalanceado. Y la diferencia para que esté balanceado, claro, eso es un buen comentario. La diferencia para que esté balanceado tiene que ser 0, 1 o -1. Pero si me da, qué sé yo, me da -2, puede ser que entonces el subárbol derecho tiene 2 niveles más que el subárbol izquierdo, está desbalanceado. ¿Sí? Y si da igual, mayor o igual a 2, también está desbalanceado. Entonces, vean. Y los métodos, estos métodos eh, me van a permitir hacer las rotaciones que yo necesito. Puede ser que ocupe hacer una rotación a la izquierda o puede ser que ocupe hacer una rotación a la derecha. Y bueno, acá es donde, realmente donde hace la rotación es acá. Y lo que hago es que defino dos objetos de tipo B3Node y al nodo 1 le asigno el nodo con el que entró acá de parámetro, o sea, el subárbol derecho, y al nodo 2 el subárbol izquierdo. Y después hago la rotación, ¿sí? Respectiva. ¿Ok? Eso sería una rotación a la izquierda, así funciona el algoritmo. La rotación a la derecha igual. eh, También defino dos objetos de tipo B3Node. El nodo 1 va a ser el nodo, el subárbol izquierdo y el nodo 2 el subárbol derecho. Y después realizo la rotación a la derecha. ¿Sí? Este es para hacer la rotación a la derecha y este es para hacer la rotación a la izquierda. ¿Sí? Igual este algoritmo ya está para los árboles AVL. Ustedes lo pueden buscar ahí en la bibliografía del curso o igual, pues también googleando podrían encontrarlo. Lo importante es aplicar los algoritmos. Y listo. Ok, ya bueno, lo hago el de búsqueda binaria que lo vimos de primero. Entonces aquí yo creo que lo que deberíamos empezar a hacer es codificar un poquitito, trabajar un poquitito mientras se activa lo del quiz. De de todas formas nos sirve también para avanzar para el laboratorio del próximo miércoles. Yo acá ya tengo creado en Git la base de este laboratorio 11. Ve que un montón de laboratorios, ya vamos avanzados en el curso. Vamos, vamos a hacer ya con el de esta semana 11 laboratorios, increíble. ¿Sí? Bueno, voy a hacer el ejercicio siempre acá en Git de poder construir el otro laboratorio. Voy a cerrar este porque si no, darle guardar ahí. Ah, bueno, ahí tengo que completar lo que hemos hablado de los labels, pero no importa. Vamos a darle acá, entonces voy a clonar ese 11 para que ya ustedes por ahí lo tengan. Ese sería entonces el laboratorio 11. Increíble, tantos laboratorios, pero bueno, la dicha es que entre más laboratorios, pues también les favorece mucho la nota. Laboratorio 11. Y por aquí, ya ahora sí voy a aprovechar para abrir este otro laboratorio 10 que teníamos acá. Porque voy a tomar de ese laboratorio 10, a ver qué nos sirve.
Vamos a crear este domain. Y por aquí me voy a traer este Bitly Node, Tree Exception. Bueno, en realidad, así que puedo copiar, eh, pegar. Igual voy a traerme la clase útil. Igual todos estos test que hice de la clase main también me pueden funcionar. Voy a traérmelos por acá. No se les olvide efectos de laboratorio, deshabilitarle aquí en el test. Yo no lo hice. El main este que yo creé acá, ¿verdad? Interno. Método main. Para que el asistente no tenga ningún problema. Bien. Sí, ahí me es por la clase, es por esta clase B3. Bien. Bueno, entonces voy a crear una clase acá nueva. Vamos a llamar BST primero. Vamos a hacer dos clases. La BST que se llama Binary Search Tree o árbol de búsqueda binaria. ¿Ok? Solo ahí implemente lo que está en la interfase tree. Y nada, listo. Creo que voy a traerme aquí mucho de esto. Bueno, casi que hasta el constructor. Traérmelo para acá. El constructor pues lo cambio a BST. Voy a escribir por acá qué significa BST para que no nos quede ninguna duda. Por ahí alguien podría decir que es BST. Binary Search Tree, o de búsqueda binaria. Ya tenemos el root. Bueno, igual yo podría traerme, no sé si en algún momento lo voy a ocupar, el get root, por ahí, que fue el único método que hice público. O sea, puede ser que se ocupe. Hay métodos acá que van a quedar iguales. Los métodos no van a cambiar. Size, por ejemplo, es uno de esos métodos. Sí, entonces, más que aquí le agrego el binary search tree. Pero size, al final de cuentas, yo quiero que cuente, entonces es exactamente lo mismo. Clear es otro método y qué sé yo, clear, donde la raíz al root le asigna nulo y es empty. Son dos métodos que no cambian. Igual como sé yo como sé yo que, sí, perdón, no tiene que retornar nada, nada más tiene que asignárselo. Como sé yo que el árbol está vacío, pues cuando la raíz es igual a nulo. Este contains está muy interesante. Voy a traérnoslo por aquí, le cambio lo que tenga que cambiarle. Y pues por supuesto que el contains vaya a llamar a la búsqueda binaria.
Lo que pasa es que este método de búsqueda binaria va a ser más sencillo. Igual el caso base ese está ahí. Ahora yo le pregunto cómo se comporta el nodo, si es igual ya lo encontró. Y si no, es lo que sí cambiaría acá. Ya acá va a ser diferente, porque ya yo sé que es un árbol de búsqueda binaria, entonces por acá puedo preguntarle que si utility punto menor que, si es menor que eh, el elemento con respecto a lo que tiene el nodo punto data, si es menor que, pues nada, retorne el método recursivo, pero por la izquierda. Entonces ya no tengo que hacerle el OR que le hacía en el árbol binario simple. Y si no, ¿sí? Igual acá yo puedo dejarlo así y lo que haría es que va y busca va y busca por la derecha y retorne a la búsqueda binaria de el nodo.write del elemento. ¿Okay? Lo que pasa es que igual, si uno agrega aquí un elemento repetido, pero igual así va a funcionar sin ningún problema. ¿Okay? Y listo. Vamos a ver qué más. Tenemos el agregar. Vamos a tomar acá de base, voy a guardar y para que no se me haya perdido ningún cambio. Y el agregar, vamos a tomar este de acá, solo va a ser más simple, más sencillito, pero ya lo vamos a cambiar. Por supuesto que aquí no tengo que agregarle ninguna etiqueta porque ya es un árbol de búsqueda binaria, pues es muy sencillo de dibujarlo. Y nada más tengo que preguntarle de cómo se comporta el elemento que voy a insertar. No tengo que hacer nada de esto. No tendría que preguntarle esto, sino que yo tendría que preguntarle acá si utility punto menor que, si el elemento que voy a insertar es menor a lo que tiene el nodo punto data, entonces lo inserto por la izquierda, ¿sí? Lo engancho ahí como dijo izquierdo. Si no, si el elemento que voy a insertar es mayor que a lo que tiene, no puedo dejarlo el else porque si no, no estaría evaluando que no se inserten repetidos, ¿verdad? Y no es lo que queremos. Y todo esto sobra, ya nada, esto se ocupa. Método que queda sumamente sencillo. Si es mayor que, lo agrega por la derecha y se acabó. Retorna el nodo modificado y ya está. Es interesante. Se va haciendo bastante sencillo. Vamos a hacer acá el remove. Voy a copiar esto, copiarlo todo y pues cambio lo que tenga que cambiar. Nada más acá en agregar, no pasa nada, remove, acá, listo. Binary search, is empty, si no llama acá al remove. Y en este, bueno, van a cambiar varias cosas. Primero ven, esto es lo que yo les decía, que ya no va a hacer falta, no es necesario hacerlo así. De la ciencia cierta, vamos a descartar uno de los lados a la hora de suprimir. Yo más bien le pregunto
si el nodo es nulo, y entonces aquí antes de preguntarle si es igual, yo voy a descartar lo demás. Voy a preguntarle cómo se comporta el elemento que quiero suprimir con respecto a el elemento que está en la data del nodo. Entonces, si es menor que, pues nada más lo que tengo que hacer acá es que a nodo.left le asigno el resultado de remove. Yo descarto un lado, un subárbol, una rama. Puedo descartar la rama izquierda, la rama derecha. Entonces node.left, llamo a remove de node.left y el elemento que quiero suprimir. Y eso es si el elemento que quiero suprimir es menor al que tiene el nodo.data. Si no, aquí para cerrar espacio, si utility. Mayor que, si es mayor que el elemento que quiero suprimir con respecto a la data que está en el nodo, entonces al nodo por la derecha le asigno el resultado recursivo de este mismo método que se llama remove del nodo por la derecha y el elemento que quiero suprimir. Entonces, esos son dos casos donde voy a eliminar uno de los dos árboles. Si no, ahora sí, ya viene acá a cuando ya encuentra el elemento que quiero suprimir y entonces todo acá está igual, sigue igual hasta que, bueno, aquí por supuesto esto del label ya no juega acá, quitamos, interesa aquí, entonces lo quitamos de ahí y hasta venirnos a este caso, que es que el elemento a suprimir tiene dos hijos. ¿Sí? Y entonces cuando tiene dos hijos, igual acá lo que obtenemos, o este valor, lo que vamos a obtener, tenemos un método que se llama min. ¿Sí? Vamos a venirnos a el árbol. Y ahora sí, para min y max, sí podemos implementar este método interno. Y ahora sí toman relevancia acá. Vean que en el caso de cualquiera de estos métodos, voy a traerme esto, por lo menos hasta aquí. Search, y si no, retorne min a partir de la raíz. Esto me va a llamar este método acá privado. ¿Sí? Y volvemos acá arriba. Entonces ya aquí el objeto o el valor, lo que me traería es el valor mínimo del subárbol derecho. ¿Sí? Eso es lo que dejamos ahí. Reemplazamos la data con ese valor que me retornó ahí. Esa parte está bien. Y después lo que tendría que hacer es que acá yo lo que tengo que decirle es que tengo que llamar al remove de nuevo. Método recursivo, remove, pero de node.write y ese valor que está ahí. Y eso es todo el cambio que tengo que hacer acá. Este es el que cierra ahí, este es el que cierra cuando lo encontró el nodo y tiene dos, bueno, los tres casos que analizó. Este es cuando no es diferente nulo y pues al final retorna el nodo. Esa parte está bien. Y, a ver, aquí es donde yo les pregunto, ¿cómo haríamos para implementar este método que me devuelve el elemento mínimo, ¿sí? De un árbol
binario de búsqueda. Sería Elemento. recorrerlo a la izquierda hasta que haya un nulo, ¿no? Recorrerlo a la izquierda hasta que haya un nulo, correcto, sí, claro, claro. Muy bien, recorrerlo a la izquierda hasta que haya un nulo. Bien, entonces esos métodos que ustedes han enviado ahí está correcto. Yo voy a hacer esta validación, así, de la forma más sencilla. Yo le voy a decir, si el nodo punto left es diferente, ahora voy a cambiarlo de nulo. Entonces, ¿qué hago si es diferente de nulo? Sí, ya me retorna en forma recursiva este mismo método, pero por la izquierda. ¿Sí? Y cuando ya se sale de aquí es porque ya llegó a la hoja, ya no punto left no es nulo, sino que ya está en una hoja, o por lo menos no necesariamente en una hoja, sino en el nodo, porque puede ser que no sea una hoja, puede ser que tenga hijo derecho, pero por lo menos ya estamos en el último nodo. Cuando ya el nodo punto left es igual a nulo, ya estamos en el último nodo del subárbol izquierdo, entonces en ese momento es donde usted puede retornar lo que tiene el nodo punto data. ¿Sí? Y este mismo principio que está acá es el que aplicaría para el máximo, solo que en lugar de preguntarle por el nodo punto left, le pregunto por el nodo punto right y solo que en lugar de llamar a mínimo, llamo a máximo de nodo punto right. Ya, es exactamente el mismo criterio. Mientras el nodo punto right sea diferente de nulo, quiere decir que sigue teniendo un hijo derecho. Pues llame en forma recursiva a este mismo método del nodo punto right. Cuando ya no se cumple eso, entonces retórneme lo que tiene ese nodo punto data porque sé que ese es el valor máximo del árbol. ¿Ok? Y nada más como para ir terminando ya. Ah, bueno, creo que nos quedan dos métodos, el del height, por ahí igual. Y vamos a ver este, vamos a copiarlo de acá. Ah, el height, que es la altura del nodo. Bueno, voy a copiarlo de acá, pero creo que va a ser, vamos a ver si va a ser igual, ya veremos. Verlo aquí. Binary search tree is empty. Y si no, igual, va a quedar igual. Recibimos con el contador, sí, va a quedar igual al que, bueno, tal vez le podríamos hacer unas variantes acá que sea más sencillo. Como es un árbol binario de búsqueda. Entonces, si es igual, ya lo encontró. Si no, para que no tenga que hacer esto, entonces, para que no tenga que hacer esto, entonces uno podría decirle aquí que si utility punto menor que el elemento con respecto a lo que tiene el nodo punto data, entonces retorne, ya no tiene que retornar el máximo de nada de esto, ya no ocupamos que haga eso, solo ocupamos que me retorne este pedacito, punto y coma, incrementado obviamente el contador, y retorne eso. Si no, retorne el high de nuevo por la derecha. Aquí también hay que incrementar el contador porque o se va a venir por acá o se va a venir por acá. Pero recuerde que baja un nivel. Pero aquí ya nos garantizamos de que solo va a tomar uno. Entonces en los dos casos sí hay que incrementar el contador. Y listo. Eso es todo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y la altura del árbol
Sí, va a ser el mismo que tenemos acá. Uf, me quedan 2 minutos apenas. Este de acá. Vamos por acá. Unos 2 minutos porque todavía nos faltan para explicarles ahí unos 5 minutos. Todavía nos quedan más bien 7 minutos. Binary search, is empty y esto sí queda igual. Esto mínimo hasta el máximo y está acá. Creo que estamos, tal vez acá la parte de test. Hacemos ese test a ver qué tal. Y acá está, es un árbol de búsqueda binaria. El 20 existe. La altura del 20, la altura del 30, la altura del árbol es 6, vean qué interesante. Habría que dibujarlo para ver si es cierto. El 10 es la raíz. Eso ustedes lo pueden dibujar y comprobarlo. Bueno, obviamente en cada ejecución va a variar. Y bueno, acá está ya el toString del binary search. Y bueno, acá del laboratorio 11 voy a aprovechar, por lo menos para ir adelantando, porque todavía nos queda, con motivo del laboratorio, bueno, ya adelantamos esta clase de BST, nos falta hacer una clase de un árbol AVL BST, balanceado, y ese sí, pues, tiene ahí también su grado de dificultad. Pero bueno, en fin, este va a ser parte ya de las clases base de este laboratorio 11. Voy a comitearlo acá. Y que voy a escucharlo acá. Laboratorio 11, correcto. Profe, ahí en el test creo que, no sé si fue que vi mal, pero creo que la altura de uno de los nodos dio más grande que la altura del árbol completo. Vamos a revisarlo. Vamos a ver, dice la altura del árbol es, sí, la altura del 35 es 8. Entonces vamos a tener que revisarlo para la próxima clase, porque sí, si la altura de uno de los nodos, obviamente la altura del árbol no puede ser más pequeña, ¿verdad? Déjame para revisarlo aquí rápidamente. Y el método que tendríamos que revisar sería este. Pero eso lo haremos el próximo miércoles. Ahí dibujamos el árbol y vemos qué está pasando. Esa parte. Y lo que quiero que veamos ahorita es lo del quiz. De momento no sé si tienen alguna duda con respecto a esto que hemos revisado hasta acá. No sé si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, para efectos del video, de mi parte es todo. Que la pasen bien